iniciar entonces nuestra sesión extraordinaria del miércoles 12 de septiembre. Para ser extraordinaria tenemos dos puntos que tratar, ¿ya? Vamos a aprovechar también la oportunidad de tocar algunos aspectos respecto del FONDERE, ¿ya? Que aunque no lo hemos dado a votación, yo quiero que podamos ver algunos detalles, por eso está aquí Karina, más bien para que podamos conversarlos ya respecto a las opciones de reparación, pero eso va a ser después, un ratito antes de que terminemos nuestra sesión, ¿ya? Aprovechando que nos reunimos. Dentro de los puntos, lo primero es que vamos a hablar respecto al plano regulador. Ustedes saben que ya estamos en una etapa final. Se hizo entrega pasando por toda la etapa, hasta la Contraloría. En la Contraloría hubieron observaciones, esas observaciones se enmendaron lógicamente como debe ser, ¿ya? Y entonces corresponde que las observaciones las tratemos aquí en este consejo para que todos tengan la certeza de que las modificaciones no afectan la otra información que está contenida en el plan. ¿Ya? También aquí está presente, le damos la bienvenida a Rodrigo Córdoba y a doña Riola Gallardo, que son del Ministerio de Urbanismo. ¿Ya? Ellos son también parte del equipo técnico que tiene que ver con esto y con quienes nosotros hemos trabajado todo este tiempo sobre el plano regular. Así que, José Antonio, tiene la palabra para comenzar con la presentación, por favor. Buenas tardes, concejales. Buenas tardes. Bien, voy a tratar de hacer una presentación sintética. Además de presentarles lo que es el contexto de las presentaciones, o sea, de las observaciones, voy a tratar de hacer un resumen de lo que contiene el plan regulador para que una vez que abordemos las observaciones o los reparos, que es como lo llama el dictamen de la Contraloría, podamos entender de qué se trata. La presentación básicamente tiene estos 6 puntos: el objetivo, los antecedentes, resumidos, el proceso participativo, la conformación, lo que contiene el proyecto y en sí las observaciones. Básicamente, el objetivo se establece a partir de lo que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esta ordenanza fija todo el proceso de elaboración y aprobación, lo va dictando pormenorizadamente, y dice que en un momento dado, cuando el Consejo debe de velar ¿Con el apoderado del otro consejo? Adelante. El Consejo, una vez que la comunidad se ha pronunciado, analiza las observaciones y se pronuncia si las acoge o no las acoge, y en ese caso aprueba el proyecto de plan regular. Eso es lo que se produjo en octubre de 2016. Llegado a este punto en el que la Contraloría presentó observaciones, estaríamos en estos dos últimos párrafos, en los que, ante unas observaciones ya enmendadas y por tanto el proyecto de plan regulador ha sufrido pequeñas modificaciones que se deben a esa subsanación, el Consejo debe velar porque estas no incluyan, no impliquen nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad. Esto, por ejemplo, sería así en el caso de que las zonas de riesgo, por ejemplo, imagínense que Contraloría tuviera una observación grave y dijera de modificarlas. Eso modificaría la ordenanza, modificaría el estudio de riesgos, implicaría más cosas. En este caso, afortunadamente no ha habido ninguna de ese tipo y por tanto no incluyen nuevos gravámenes. Entonces, muchas gracias. El objetivo de esto es que finalmente ustedes puedan comprobar que no ha incluido nuevos gravámenes y por tanto aprobar el proyecto y, más que aprobar el proyecto, certificar que no han incorporado nuevos gravámenes y poder enviar de nuevo el proyecto a la Seremi. Hoy nos acompañan dos arquitectos profesionales del Departamento de Desarrollo Urbano, Rodrigo Córdoba y Riola Gallardo. Han sido contraparte a lo largo de todo el proceso. Los antecedentes: básicamente tenemos un límite urbano actual, pequeño y sobrepasado, donde se han aproximado 3 zonas en la periferia urbana: Los Carrera, Tentén y La Mesana. El plan regulador comenzó hace ya bastante tiempo, en el 98. Hay básicamente 3 etapas de conformación: una por una consultora externa, otro tratado de desarrollar por profesionales municipales y una actual en el que fueron 2 años de elaboración. Este es el límite urbano propuesto por el plan regulador. Trata de solventar todos los problemas que como decía, vienen a raíz de la periferia urbana. El proceso de técnico y ciudadano a través del participativo con diferentes instituciones y juntas de vecinos fue bastante extenso, bastante largo.
Hubo primeramente unas jornadas de presentación del plan regulador con todas las juntas de vecinos. Después establecimos las audiencias públicas que fija la ordenanza, también otra vez con todas las juntas de vecinos. Pusimos el plan regulador en el informe municipal y también expusimos nuevamente el informe ambiental una vez que conseguimos la aprobación de la Seremi de Medio Ambiente. Y finalizamos este proceso con una última audiencia pública aquí en el Salón de Consejo. Digamos que la aprobación ciudadana se estableció entre abril del 2016 y septiembre de 2016. En la aprobación institucional participaron, además de la Seremi de Minbu, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, también colaboró MinSal, MOP, ESAL, etcétera, en diferentes reuniones. El MINAGRE tuvo que pronunciarse, el Ministerio de Agricultura tuvo que pronunciarse favorablemente acerca de la pertinencia de agregar terrenos que actualmente son de dominio agrícola, por así decirlo, a suelos urbanos. También participó la Seremi de Medio Ambiente, aprobando la evaluación ambiental estratégica y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Posterior a eso, el Consejo aprobó en octubre de 2016 el proyecto de plan regulador y fue entonces cuando lo enviamos a la Seremi. A Seremi entre diciembre y marzo conseguimos aprobar el proyecto, después una revisión del GORE, revisión del CORE en mayo de 2017, el GORE finalmente lo aprobó en septiembre y lo envió a Contraloría Regional, de ahí se fue a Contraloría General en enero de 2018. Contraloría General emitió observaciones y la envió al GORE de nuevo, el GORE a Minbu y Minbu a nosotros. Nosotros, una vez que la resolvamos, el proceso tiene que hacer el mismo recorrido, de Minbu, del municipio a Minbu, después al GORE y el GORE a Contraloría General. La conformación del plan regulador básicamente tiene tres puntos importantes: un análisis del medio físico y urbano, otro análisis de riesgos, que en el caso del Mogollón son importantes, y finalmente tratar de proponer un proyecto que sea sostenible ambientalmente. Todo ello bajo el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y con un proceso de participación ciudadana. Esta sería básicamente la imagen objetivo a partir de una planificación con una serie de zonas de riesgos, de áreas verdes, también de vías de evacuación, de nuevas calles que proporcionan la estructuración urbana. Los documentos que lo conforman son, además de la memoria explicativa, una serie de estudios anexos que complementan esta memoria explicativa, ordenanza local y planos explicativos. Este, por ejemplo, es uno de los estudios especiales, que es el estudio de capacidad vial. También incluye un estudio de equipamiento comunal, además un estudio de evaluación de protección ambiental, evaluación ambiental estratégica, un estudio de riesgos, que como decía antes es el más importante, planificando los diferentes riesgos naturales y antrópicos que hay en Mogollón. El estudio de factibilidad sanitaria, que este es un punto importante luego en las observaciones que vamos a ver, que trata de analizar si es técnicamente posible dotar de agua potable y alcantarillado al territorio que está fuera del territorio operacional de SAL. Y por último, un estudio de protección de patrimonio comunal que trata de proteger 13 inmuebles de conservación histórica. Esta es la zonificación que propone: 7 zonas urbanas, más 5 también urbanas especiales y 3 áreas de riesgo, 3 zonas de riesgo. Por ejemplo, esta sería la ficha concreta de la ordenanza para una zona concreta. Lo que se puede, lo que no se puede, coeficiente de ocupación, constructibilidad, adosamiento, digamos la letra pequeña de cada una de estas zonas. Llegamos al punto de las observaciones de Contraloría. Contraloría se pronunció a través del dictamen 67.1/N18 que se recepcionó en el municipio en abril de 2018. Igualmente, a través de un proceso de asesoría técnica con el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura, hemos estado trabajando en la subordinación de observaciones desarrollada íntegramente por el municipio, y este dictamen contiene básicamente 13 reparos. Como decía antes, tras la subsanación, el municipio remitirá a Minbu, de Minbu se irá al Gobierno Regional y del Gobierno Regional a Contraloría General. Los reparos están agrupados, están interpretados en estas, digamos, 6 categorías. Tiene una copia de cada uno de los dictámenes, de cada dictamen.
observaciones que son errores de escritura o como se suele decir, errores de tipeo. En el que a lo mejor al escribir una coordenada, en su momento se incorpora un 3 de más, o una n, o un 0, y no, ese dato estrictamente no corresponde con lo que dice la ordenanza. Por eso lo hemos llamado de errores de escritura de tipeo. Por ejemplo, analizando la observación número 7.3, por ejemplo, que sería la número 7 en el párrafo 3. Sería esta, por ejemplo, que dice que a su vez no se... Voy a aumentarla también. A su vez no se advierte el sentido de consignar la expresión dirección antigua en la expresión del inmueble número 5 Casa Torres. Bueno, en este caso, Contraloría nos viene a decir como que en realidad le daba igual si incorporamos dirección antigua o dirección nueva. Lo que quería era una dirección concreta, por eso decíamos que era un error de tipeo. Entonces, en ese sentido hemos emitido los 13 certificados de números expedidos por el director de obras, donde se dice se corrobora cada una de las direcciones de los inmuebles de protección histórica. Por ejemplo, otra de los errores de tipeo es el número 10A. Esta que dice, se observan vías cuyo ancho mínimo entre líneas oficiales anotado en la ordenanza local no coincide con el graficado en los respectivos planos. Balmaceda, Gaspar del Río, etc. En este caso, al escribir la cuota en la ordenanza local, hubo ciertos errores de tipeo que no correspondían en esas calles concretamente con lo graficado en los planos. Por tanto, el modo de subsanarlo fue modificar la ordenanza local y que correspondieran los datos de la ordenanza y los planos. Esos son, digamos, errores de tipeo. Luego hay otros, estos, por ejemplo, que tienen que ver con algunos errores que se incorporaron en la ordenanza local, o sea, perdón, en la resolución del GORE. Una vez que nosotros enviamos a MIMBU a GORE, el GORE emitió una resolución exenta, perdón, una resolución afecta, y en esa resolución también se incluyeron algunos errores que Contraloría nos lo viene a observar también a nosotros en el plan regulador, a pesar de que nosotros no fuimos los que emitimos esa resolución, pero igualmente ya están subsanados también. Errores de omisión de datos o elementos. Esta, por ejemplo, por ver algunos ejemplos, la número 11. Acerca del estudio de factibilidad sanitaria, voy a ampliarlo un poco más. No aparece que este se hubiera elaborado previa consulta a la pertinente empresa de servicios sanitarios, como lo establece el artículo 42, letra B, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En este caso viene a decir igualmente que se ha omitido algo. Esta en realidad es una de las observaciones más importantes y que es bastante interpretable, pero que igualmente está subsanada. Cuando nosotros elaboramos el estudio de factibilidad sanitaria, una vez que se elaboró, se remitió a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios lo aprobó, nos envió el correspondiente oficio que decía que a su juicio estaba aprobado, nosotros lo incorporamos al expediente del proyecto. Contraloría nos viene a decir ahora que no le corresponde a la Superintendencia, sino que le corresponde a ESAL. Nosotros, para seguir ese trámite, nos dejamos llevar por una de las circulares del Departamento de Desarrollo Urbano, que dice que le corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y, en concreto, por hablar un poco más, la ley dice que le corresponde a mí, o a través de esas circulares, legislar o explicar la propia ley a través de las circulares. Nosotros, siguiendo esas circulares, infringimos un error que, según Contraloría, debería ser aprobado por la empresa de servicios sanitarios. Tratamos de aclarar con Contraloría que habíamos procedido tal como establece MIMBU, pero Contraloría nos dijo que se requería la aprobación de SAL. Entonces, disculpa, ¿puedo agregar un comentario? Ese es un error que es propio del Ministerio, en este caso, porque esa circular incluye en un error, que dice que puede ser la superintendencia o la empresa sanitaria. El Contraloría nos hizo presente de que ese era un error de la circular, pero la legislación establece expresamente la empresa de servicios sanitarios para el
Entonces, fue un problema de ese orden más que del proceso mismo, sino que fue... Y desgraciadamente todavía no ha sido subsanado dentro de nuestro ministerio esa circular, está pendiente también. Disculpe la interrupción. Y también y complementar algo que también por eso fue como decía José Antonio, una de las observaciones más complejas que tenía el dictamen de resolver, porque involucraba al servicio sanitario para que ellos pudieran comprender que fue un error desde el ministerio que se faltó ese proceso, no era un error desde el municipio en el fondo. Nosotros hablamos con la superintendencia, le hicimos ver lo que había pasado. La superintendencia nos dijo que a ellos nunca les había pasado esto de que su pronunciamiento no tuviera la validez que Contraloría decía. Hablamos también con la unidad jurídica del ministerio, nos vino a decir lo mismo, y finalmente nos reunimos con ESAL y hicimos ver a qué se debía el error. Y también Contraloría Regional, en una reunión que tuvimos con ellos, nos aconsejó que en el fondo que ESAL se pronunciase respecto de regularizar el trámite de consulta previa, para que así Contraloría pudiera coger. Eso ya se resolvió y ha sido una de las... ¿Cómo? No, el digo Contraloría no pierde. Porque te equivocado. Claro. Por ejemplo, esta es otra del mismo tipo, sobre el procedimiento de aprobación del plan regulador. No se aprecia que el Consejo haya analizado las observaciones recibidas por parte de la comunidad ni se advierte la adopción de los vigentes acuerdos respecto de cada una de las materias impugnadas. Al respecto, la penúltima vez que yo puse el proyecto al Consejo, el Consejo analizó las únicas dos observaciones que llegaron, se descartaron las dos observaciones y se aprobó el plan regular. Entonces, en esta observación la Contraloría viene a decir que no hay un certificado que diga expresamente que se han analizado y que se han descartado. Entonces, la subsanación de estas observaciones mediante un certificado de la Secretaría Municipal que venga a ratificar eso, que en la sesión de Consejo número 35 se analizaron las dos observaciones, se descartaron y además también se enviaron cartas de respuesta a las dos personas que hicieron la solución. las dos personas que dieron las observaciones. Por ejemplo, otra de este mismo estilo, la 12.3, vendría a ser esto. Dice, a su vez, procede consignar que no se incluyen en el expediente las certificaciones que den cuenta de la realización de las audiencias públicas y del periodo de exposición al público. De esto es curioso porque nosotros incorporamos los correos para las publicaciones en el periódico, los decretos de pago de las publicaciones en el periódico, los correos a Radio Pangal, los decretos de pago a Radio Pangal, fotos de las audiencias públicas, fotos del periodo de exposición pública y listas de asistencia a las audiencias públicas. Contraloría nos dice que no hay un certificado de la secretaria que diga que efectivamente se han producido. Bueno, Voy a contar un bullo a la gente que fue para contarle que así. Bien. De otro tipo sería errores en el orden o en la estructura del expediente, que es, por ejemplo, la 1311. Claro. Por ejemplo, este punto, nosotros enviamos aquí están. Este es un ejemplo de cada uno de los expedientes. Cada expediente está conformado por 3 volúmenes. Nosotros enviamos la vez pasada 3 volúmenes con documentos originales, por así decirlo. La mayoría de los documentos eran originales. Entonces, Contraloría nos viene a decir que hay que enviar un solo documento, un solo expediente que contenga documentos originales y los otros 2 tienen que ser copias. Entonces, los planos que ahora incorporamos en los otros 2 documentos son copias escaneadas de los planos y del resto de los documentos. Sí. Otra de este estilo, por ejemplo.
por ejemplo, normar aspectos que corresponden a otros marcos regulatorios. Esto es algo bastante típico y se debe a que algunas veces uno trata de legislar con la ordenanza aspectos que corresponden a otros instrumentos y no al propio plan regulador. Aquí dice, por ejemplo, que en el artículo 3 se señalan aspectos propios de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. O sea, que en el artículo 3 se señalan esos aspectos cuando no le corresponde al plan regulador, sino a la propia ley. Por tanto, la subsanación de esta observación viene a ser eliminando ese artículo 3 de la ordenanza. Así dejar de citarlo. En el número 4, por ejemplo, eso por este estilo, se observa una serie de preceptos que exceden las competencias de los planes reguladores. El 16, que habla de la explotación agrícola, y el 19 y el 20, que habla acerca de la ampliación y nueva ubicación de cementerios y lugares de acampamento. Cuando en realidad le corresponde, hay ciertos códigos sanitarios y también hay otros instrumentos que hablan también de las explotaciones agrícolas, y en esa materia no puede pronunciarse el plan regulador. Normar aspectos que no son estricta competencia de un plan regulador según la ordenanza. Por ejemplo, es el reparo número 5. No se advierte el sustento normativo de lo consignado en el artículo 16, letra A, en cuanto establece que las actividades productivas de carácter industrial solo podrán emplazarse en predios que enfrenten vías con un ancho mínimo de 14 metros. Ahí en realidad lo que viene a decir es que la ubicación de estas actividades de carácter industrial no puede establecerse en función del ancho de la vía, sino en función de la zonificación. Entonces, en lugar de establecer el artículo 16 que hablase de esas actividades concretas de carácter industrial, las quedaron exclusivamente descritas en el artículo antes 22, que habla de la zonificación, en este caso de la zona de actividades productivas. Y por último, errores normativos, que si bien son un poco más importantes, pero la subsanación tampoco es... Ahora vamos a ver, por ejemplo, el artículo número 6, que dice, reparo número 6. En el artículo 22 no es dable incluir los cuadros Z1, Z7, las plantas de revisión técnica, como uso de suelo comercio, todas estas son actividades productivas. En este caso, en estas zonas quedaba prohibido el uso de plantas de revisión, el uso de suelo de plantas de revisión técnica dentro de los destinos de comercio, y ahora lo hemos subsanado cambiándolo a actividades productivas. O sea que no incorporan nuevas aportaciones, sino que ya estaba prohibido en esa zona. Por ejemplo, la número 8. En el cuadro de vialidad estructurante, incluye el artículo 26, se incluyen vías colectoras, 21 de mayo, Gabriela Mistral, las que proyectan un ancho inferior al mínimo exigido según el artículo 232 de la ONU. Ahí lo que hicimos fue, claro, con ese ancho no pueden ser vías colectoras, sino que es una categoría inferior, son vías de servicio. Entonces, en la ordenanza local, en el artículo correspondiente, las cambiamos de categoría, 21 de mayo, dejó de ser colector y pasó a ser, en ese tramo concretamente, pasó a ser vía de servicio. Por ejemplo, el reparo número 7.1, que dice los relativos niveles de conservación histórica, es dable observar que en el artículo 25 no se fijan las normas urbanísticas aplicables a las ampliaciones, reparaciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como a las nuevas edificaciones que se ejecuten según lo prevé en el inciso final del artículo. Y ahí el error era que en el artículo que antes expresaba esto, venía a recoger como que le correspondían a la zona donde estaban instaladas, no al propio edificio, a la propia construcción. Entonces, un error, modificación de esa, digamos, de ese, precisamente fue solo de ese párrafo, hablando de las zonas y no de las construcciones. Por ejemplo, el reparo número 9.
En lo concerniente al cuadro de estacionamiento del artículo 31, es necesario apuntar que respecto al uso de suelo residencial se establecen requisitos diferentes de estacionamiento para viviendas de 100 metros cuadrados, y ahí en realidad sí había diferentes criterios para estacionamiento, digamos, en el cuadro de estacionamiento para viviendas había diferentes criterios. Por eso, en su momento, eso fue un documento muy revisado también con la Unidad de Desarrollo Urbano, incorporamos esos dos criterios diferentes y al final tuvimos que subsanarlo. Por más que se trabaje algo, no implica que vaya a estar completamente correcto. Por ejemplo, el 12.2 este está a medio camino entre errores de tipeo y errores normativos. Antes el artículo 1 en la ordenanza que enviamos originalmente hablaba que el proyecto de plan regulador estaba conformado por memoria, ordenanza, planos y estudios especiales. Y esta observación viene a decir que no son estudios especiales, sino que es estudio de factibilidad sanitaria. Porque los otros, según la ordenanza, ya están contenidos dentro de la memoria. Entonces, modificando ese párrafo, subsanábamos esta observación. Podría redundar, o sea, podríamos si quieren analizar más observaciones, pero digamos que las más importantes ya están, son las que estamos viendo. El resultado de esto es que al final muchas de esta era la ordenanza original, que tenía 31 artículos, y la ordenanza que hemos terminado ahora tiene 13 artículos, porque la mayoría de ellos se han subsanado eliminando ese artículo, o bien porque eran errores de tipeo, o bien porque no le correspondía a la ordenanza, o bien porque había otro tipo de errores. Finalmente se han ido eliminando una serie de artículos y finalmente hay 13 artículos. Los planos son exactamente los mismos. Lo único, por ejemplo, que ahora sí están incluidas, por ejemplo, esta era una de las observaciones que nos decían que las cotas del límite urbano, o sea que los puntos del límite urbano, por ejemplo, no venían a graficarse las cotas. Entonces, ahora cada uno de esos puntos sí que incluyen en el plano las cotas, en este caso a calles existentes, para dejar claro cuáles son estrictamente los puntos donde quedan ubicados estrictamente los puntos del límite urbano. Otra de las observaciones de Contraloría es que normalmente el límite urbano, cuando queda dentro del agua, por así decirlo, no continúa esta línea de cruces, sino que como es digamos que la línea de más alta marea ya define ese límite urbano. Entonces, en su momento no creímos necesario que esta línea de cruces continuara también por el agua, porque era como evidente que la localidad de Maullín terminaba en el agua. Pero ahora hemos tenido que incluirlo porque para que no se interprete que por ejemplo, la isla de aquí enfrente, en Cariquilda, forma parte de la localidad. Algo que está fuera de toda lógica, pero para alguien que no conoce la localidad y que lo pueda llegar de nuevas, pudiera parecer que esa isla podría ser parte de la localidad. Entonces, ahora sí, el límite urbano sí que recoge esa línea de cruces y también, por ejemplo, los planos de riesgos. Ahí está. Aquí queda estrictamente claro cuál es el límite urbano y cuáles son las áreas de riesgos, para evitar que en algún momento estaba graficado también, estaba graficado como área de riesgos, que fue heredado también de un estudio de riesgos, pero que efectivamente la zona de inundación
por tsunami. La zona de inundación por tsunami, además de estrictamente la que afecta exclusivamente a Maullín, también obviamente también continúa por aquí. Esta es la ribera del río Maullín. Todo este margen de la ribera sur está afecto a área de riesgo por tsunami. E incluso, según las cotas de inundación del tsunami del 69, también llegaron, la cota de inundación llegó incluso por aquí. Entonces, anteriormente estaba graficado también como área de riesgo esta zona, esto y también la isla que hablaba antes del río Cariquita. Y ahora exclusivamente queda acotada dentro del límite urbano y para evitar mayores confusiones. Esas serían, digamos, a grosso modo la mayor cantidad, o sea, las observaciones más importantes. No sé si ustedes quieren tocar algo más. Bueno, así que este proceso de aprobación del regulador por las diferentes instancias, desde que sale desde el municipio y pasa por los diferentes servicios, vamos en casi 2 años de tramitación, donde ahora estas observaciones que llegaron en el dictamen, tuvimos reuniones con Contraloría para que las respuestas que nosotros estábamos dando fueran lo que entendíamos como observación, porque hay muchas que quedaban como ambiguas, que son principalmente las que tocó José Antonio, y donde logramos entender también cuál era el ámbito que ellos querían de respuesta. Entendemos que ahora, en esta vuelta que va de nuevo a Contraloría, debería estar todo subsanado, pero queda también a consideración de ellos. Por eso hoy día es que en el fondo la aprobación de esto es para dar continuidad al proceso. Es un plan regulador ya zanjado por el Consejo, por la comunidad. Fueron 2 años de trabajo, 3 años de trabajo con 3 años. Y entonces piensen que municipalmente igual es un regulador rápido, a pesar de que se ha demorado, pero hay otros que no salen, ¿no? Fueron 2 años y medio de elaboración y ya llevamos como casi 2 años de tramitación y aprobación. Pero ustedes ven, el gobierno regional se demoró un mundo y nosotros presionando. Después, cuando las reuniones para subsanar esto en Contraloría igual se demoró un poco. La observación de sal, por ejemplo, con el servicio sanitario, esa fue la única compleja que hubo que nosotros interferir como Seremi para poder sacar respuesta y se entendiera por qué estábamos apelando a eso. Entonces, procesos que sí o sí, pero creo que en esta instancia debería estar todo correcto. Piensen que igual lo ve acá la municipalidad con Juan Antonio, su contraparte técnica, nosotros lo vemos en la oficina, 3 profesionales y aún así hay observaciones, o sea, ellos hacen su pega también. Eso. Sí. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Relacionadas, por supuesto, con la observación, porque de eso se trata. O sea, lo otro ya está zanjado, no hay más que hacer, sino que solamente relacionadas con las observaciones que nosotros estamos presentando, que dicho sea paso han sido subsanadas ya y que hay que continuar con el trámite. ¿Tienen preguntas? Yo quiero consultar cuál es el fondo, el tenor de lo que nosotros hoy día aquí vamos a someter a aprobación. Lo que vamos a someter a votación es estamos dando fe que las respuestas que se están observando, o sea, las respuestas que se observaron se están contestando y que lo que se ha hecho, digamos, lo que dijo José Antonio, porque se contestan, pero que no hay cambios significativos dentro del informe, en lo medular. Que no hay ampliación de nuevas áreas, no hay reducción de áreas, o sea, que se mantiene No lo hay mismo. nuevas afectaciones. Eso. Se mantiene el funcionamiento. Eso es lo que estamos aprobando. Se corrigen las observaciones que hicieron. O sea, claro, de que no hay nuevas afectaciones, sí, pero o sea, de que dar fe de que las observaciones están subsanadas y nosotros solamente tenemos en vista lo que es el dictamen con observaciones, no. No, o sea, lo que el Consejo debe pronunciarse es de que estas observaciones no afectan, no incluyen nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad.
Pero que se está respondiendo las observaciones y que esas observaciones no afectan a lo que ya está definido previo a la consulta ciudadana. O sea, lo que dice José Antonio, claramente sí. O sea, eso es lo que hoy día uno específicamente podría decir sí, estamos de acuerdo. Pero, o sea, dar fe de que se subsanaron, no, porque no tenemos conocimiento de aquello. No, pero que estamos ahora entregando las respuestas a las observaciones. Aún así, o sea, Sí. podría explicar, si quieren puedo explicar una de cómo se han subsanado. O sea, he puesto algunas, pero el resto no hay. Pero que también nosotros no la vemos solos, si esto lo ve también. O sea, lo que en el fondo, disculpe que le trate de responder un poco, pero las respuestas a esto, como le explicaba yo, las más relevantes, inclusive hicimos un barrido general al final de la reunión, con Contraloría, cosa inédita que sucede desde parte de la Seremi Vivienda, porque nunca habíamos revisado observaciones con Contraloría. O sea, ellos nos observaron y nosotros les fuimos con las respuestas a decir, esto es lo que ustedes quieren como respuesta, este es el ámbito que ustedes necesitan que se mejore, está bien respondida, a ese nivel llegamos. Algunas observaciones como la de Sal, que fue la única más compleja que tuvimos, fue la única que nos dijeron que teníamos que hacer otras gestiones. Pero el resto no hubo grandes reparos. Entonces piense que la contraparte técnica, José Antonio responde, hicimos reuniones de trabajo para responder estas observaciones, entonces son 3 o 4, y luego la reunión con Contraloría, luego ver cómo se terminó de responder esto, y ahora supuestamente bajo el criterio de todo esto el trabajo Al final es un tema semántico. técnico, claro. O sea, pero es semántico en el sentido de que nosotros de qué manera podemos presentar que lo que se está enmendando no afecta al plano regulador, es presentándole a ustedes la respuesta, para que ustedes sepan que se respondió algo que no afecta el plano ¿Y qué se completo. respondió? Claro. Ahora ustedes obviamente no se pueden pronunciar de la respuesta tan bien o mal, eso lo decimos nosotros tampoco, eso lo define la Contraloría. Claro. Eso es Claro, eso las respuestas no están presentadas. Eso están Eso en es Eso es lo comentarios que a la está observación. presentando ahora. No, pues estos son los comentarios a la observación. No, Lo que estas vimos. son las respuestas. Estas son las La respuestas. respuesta. lo que va a responder, lo que hemos visto. Lo que se acaba de presentar son las preguntas y las respuestas a cada una de las observaciones. Y esas respuestas no afectan a lo principal que es digamos, la zonificación territorial, porque eso es lo que le interesa, porque eso fue sometido a votación por toda la gente. O sea, no hay alteraciones en la parte de la alteración territorial, que eso es lo más significativo dentro del plano regulador. El resto de ahí se cruza con otras legislaciones, y también ponerla en práctica tampoco depende solamente de nosotros, sino que también dependen de los otros servicios que interfieren dentro del desarrollo de nuestra comunidad. Y el 30% más o menos de las observaciones fueron de la resolución exenta o afecta. Que hizo el gobierno regional, o sea, hasta ellos le observaron temas. Entonces, En cualquier caso, nosotros ahora cuando enviamos esto a MIMBU tiene que analizar, a pesar de que nos han estado asesorando, igual tienen que analizar todo el expediente y pronunciarse. En el caso de que se incorporasen nuevas afectaciones, MIMBU nos podría devolver el expediente. O sea, que no es, digamos que ustedes con este consejo dan fe de que no hay nuevas afectaciones, pero ellos si llegase al caso de comprobar Todos los chequeos, lo devolverían. O sea, todos los chequeos. Bueno, lo que voy a la precisión de lo que nosotros vamos a probar. A eso me refiero. Ya, muy bien. ¿Está aclarada la pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces vamos a someter a votación. Ya. Lo que se ha hecho, lo que se ha presentado. Don Juan Vázquez. Aprobado. Don Julio Zamorano. Don Orlando Torres. Lo que yo apruebo es lo que José Antonio se refiere, que las observaciones no van en el sentido de causar nuevas afectaciones. Eso yo creo, o sea, me podría abstener en dar fe de la respuesta porque solamente tengo mi poder esto. Yo apruebo lo que presenta. ¿Pero quién lo aprueba o rechaza? Apruebo lo que señalaba José Antonio de las afectaciones. Y eso Sí, que sí, va a ser quede tal en el cual acta. como dice. Vas a perder el tiempo, enredando en la escena. ¿Aprueba o rechaza? Don Miguel Barrera. Aprobado. Muy bien, señora Carmen. Aprobado. Muy bien. otra vez, consejo.
Muy bien, le agradecemos también la participación de los funcionarios del MIMPO. Ya, Me permite que voy a decir una acotación de orden práctico. Si hubiera alguna respuesta que hubiera generado algún nuevo gravamen, significa volver a cero. Parte de cero. Parte de cero. Entonces, por esa razón, a nosotros, como Ministerio de Vivienda, nos interesa que mayoritariamente todo aquí lo entendemos. ¿Ya? Normalmente no ocurre esto, pero pensar ¿sabe que mejor no quiero hacer más comentarios bien porque esto parece. Ya, vamos a el segundo punto que tenemos. Gracias. Gracias. Nos dejamos en libertad de expresión para que vamos a Gustavo, la presentación del que se trata. Le pedí, tal cual como se hizo mención, que nos hiciera una presentación que cuente lo que vamos a hacer. No vamos a hacer perder el tiempo para hacer lo que todos hacemos. Cuando vamos a construir una plaza, yo creo que todos entendemos que es una plaza, ¿ya? Entonces, vamos a pedir el patrocinio para presentarlo a FRIL, una construcción de una plaza en Froelich. Es un terreno del comité que está como uso de área verde y nosotros estamos formulando un proyecto para poder solicitar los recursos. Vamos a hacer una plaza. Buenas tardes, Es donde tenemos terreno, si no tenemos terreno. buenas tardes. Yo vengo en representación de don Juan del Sur, que ya está en el gobierno regional, el Consejo Regional, y como comentaba el señor alcalde, le vengo a hacer mención sobre tres proyectos que tenemos en la comuna, que don Juan había presentado el pasado. Vamos, ¿de qué habla, Gustavo? El otro no interesa, porque está Para hacer la el anterior proyecto, el Parque Mangarse está bien, el Noy está bien, y teníamos problemas con el teatro. El teatro, que es un proyecto free, tuvimos problemas, pero que cambiarlo por la plaza que se está haciendo ahora, que es la plaza de Caralmajo, que es en Froelich, el cual usted igual para que no tenga mayor antecedente ni problemas, les presento ahí una planimetría donde la pueden observar lo que se va a ejecutar. El motivo de esto es solicitar, como decía Jorge, la carta del compromiso del mantenimiento de operación de esto, porque es algo integral. Solicitar subir su documento firmado para que podamos postular el proyecto en la plataforma y ser adjudicable. Personalmente yo no sé para qué lo piden, porque si lo postula la municipalidad, es de la municipalidad quien se hace cargo. Obviamente no tenemos que hacer cargo. Entonces le estamos solicitando la firma. Tampoco sabemos si van a asignar recursos. La idea es que ¿contiene lo que se ve acá? Sí, por los fondos lo que se ve es que tiene que ir por normativa de un dominio que me extendería enormemente decirlo. Pero es una plaza. Tiene que tener juegos infantiles, tiene que tener como se ve ahí una persona así de ruedas desplazándose, tiene que cumplir con la accesibilidad universal, tiene que cumplir con un escenario que está al final del... Es importante, esto se hizo con la gente, ¿ah? Con la gente participó activamente. O sea, nosotros construimos un proyecto en base a lo que la gente nos solicitó. Obviamente que eso lo tenemos que transformar en una realidad que sea posible alcanzar. Venía trabajando desde el año 2015. Sí, es está muy dentro, como todos los proyectos, si nos planteamos salir. Esto no es aprobación, ¿no? Esto es con la firma. Es el último punto que hay sobre este tema del Consejo Extraordinario. Yo le había hecho una mención de que íbamos a hacer una cosa así. Vamos a finalizar esta sesión de consejo y yo les voy a pedir si se pueden quedar un minutito más para poder conversar sobre el tema del fondeo. ¿Ya? Muchas gracias. Karina.